Buenas tardes. Les voy a pedir a todos que se vayan poniendo ahí en el chat el presente, que se muteen eh, para que no haya interferencias y vamos a empezar la clase eh, prevista para el día de la fecha. Bueno, muy bien. Vamos a hacer una breve mención a lo último que vimos en la clase pasada, porque es importante, ¿sí? Es importante que ustedes lo sepan y es importante a los fines de su vida profesional, societaria, y es importante a los fines del examen, que es lo que a ustedes les interesa. Bien, lo último que hicimos en la clase pasada que estuvieron conmigo fue un tema de clasificación de las sociedades. Entonces, habíamos visto una suerte de clasificación en donde discerníamos entre la importancia que tenía para el socio la persona del co-contratante en la sociedad o, o la importancia del capital que ese socio ponía en la sociedad o que tenía la sociedad. Y entonces habíamos visto una sociedad que llamábamos de personas, ¿sí? Sociedades personalistas, intuitu personae, ¿eh? Por oposición a otras que llamábamos de capital. Lo que me interesaba destacar o señalar o repasar un poquito es, porque lo vimos rápidamente, porque nos queríamos ir rápidamente, sobre todo yo, es el tema de la responsabilidad. ¿A qué me refiero con esta de la responsabilidad? A algo que hablamos cuando iniciamos esa clase del otro día, es decir, hoy por hoy, ¿por qué motivo nosotros quisiéramos desarrollar un negocio bajo una forma societaria? Básicamente, para discernir, discriminar cuál es el patrimonio que afectamos a ese negocio, ¿eh? Y cuál es nuestro patrimonio personal que no queremos poner en riesgo en ese negocio. Nadie me impide a mí llevar adelante una empresa sin tener una sociedad. Quiero poner un kiosco y yo no quiero ir a ningún registro público, ni a ningún abogado, ni a nada. No quiero tener ni socio. Yo tengo toda la guita, me inscribo en impuestos, hago las habilitaciones municipales, adquiero el local, lo que sea, mercadería y pongo el kiosco porque nadie me impone llevar adelante ninguna forma societaria. Ahora, si después me va mal y yo entro en cesación de pago, cuando me vaya a la quiebra, no voy a responder nada más que con los alfajores, las Coca-Colas y las heladeras, sino que voy a responder con todo mi patrimonio. Entonces, pónganse en eso, muy bien, mutense, porque si no se escucha todo. Entonces, como yo no quiero correr ese riesgo, tengo las ventajas que me da, no hay problema, no hay problema. Tengo las ventajas que me da la posibilidad de formar una persona societaria, una sociedad. Entonces, es decir, afectar un negocio, afectar un patrimonio, perdón, a ese negocio concreto. Esto es algo que en nuestro país existe a partir de la ley de sociedades, desde el año 70 y algo, pero existía nada más que cuando un emprendimiento era formalizado bajo forma societaria con al menos dos personas. Después vamos a hablar un poco más de este tema. En el año 95 aparece la ley de fideicomiso, la ley de fideicomiso que permite formar un patrimonio de afectación para un negocio, pero que no es un sujeto jurídico, ¿sí? No es una persona jurídica, es un patrimonio afectado a un negocio. No tiene las características de la sociedad, aunque se le parece bastante. Pero recién en el año 2015 aparece con la reforma de la ley de sociedades esto de la sociedad unipersonal. Pero hasta ese momento era solamente esta posibilidad de formar una sociedad, una persona jurídica para dos o más personas. Ahora que yo tengo en claro que yo lo que quiero es que por las consecuencias del negocio que estoy haciendo responda ese cierto patrimonio que yo he afectado a ese negocio,
tengo que saber cuál es mi responsabilidad consecuente, mi responsabilidad subsidiaria, es decir, no tengo ninguna responsabilidad una vez que, he aportado ese patrimonio. Bueno, hay responsabilidades diversas. Primero marquemos las responsabilidades dentro del ámbito de la licitud. A la ilicitud nos vamos a dedicar un poquito más tarde en esta misma clase. En el ámbito de la licitud, entonces, si yo soy socio de una sociedad, ¿no tengo responsabilidades patrimoniales más allá de lo que aporté? Siendo socio, me estoy refiriendo al socio, no al administrador. ¿Se acuerdan que el otro día hicimos una distinción entre órgano de gobierno y órgano de administración? El administrador y sus responsabilidades lo vamos a ver más adelante. Ahora, yo soy un socio, ¿y hasta dónde llega mi responsabilidad? Bueno, es ahí en donde entroncamos con esta clasificación que hicimos de sociedades de personas o sociedades de capital. En las sociedades de capital la cosa es bastante sencilla y eso nos explica por qué hoy todas las sociedades inscriptas, las que se inscriben hoy por hoy, son todas sociedades de capital. La responsabilidad patrimonial se limita exclusivamente al aporte que yo hice en la sociedad, a la cantidad de patrimonio que yo quise afectar a este negocio. Yo sé entonces que mi riesgo viene hasta acá. Aporté esta X cantidad de dinero y yo, en todo caso, pierdo esta X cantidad de dinero. ¿Sí? La responsabilidad en las sociedades de personas es distinta. Existe una responsabilidad del socio con ciertos límites por las obligaciones patrimoniales de la sociedad. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces la responsabilidad no se limita solamente al aporte que se ha efectuado en la sociedad, sino que el socio tiene una responsabilidad. Ahora, si nosotros dijimos que la sociedad es un sujeto de derecho, es porque es la sociedad la que contrae las obligaciones como los derechos. Entonces, en caso de insolvencia de la sociedad, o en caso de incumplimiento de las obligaciones de la sociedad, quien primero va a responder frente al tercero es la propia sociedad, es la propia persona. ¿Sí? ¿Y el socio cómo queda? Miren, se asimila, ustedes ya vieron un contrato, se asimila, no es lo mismo, pero se asimila a lo que es un fiador. ¿Sí? En la fianza hay un obligado principal y en subsidio, esta palabra subsidio, en subsidio responde el fiador. Bueno, acá en subsidio responde el socio, cuando la sociedad no puede responder con todos sus bienes. Primero se dirige la acción entonces contra la persona jurídica sociedad, y en caso de que los bienes no alcancen para cancelar la deuda, emerge esa responsabilidad subsidiaria del socio. Bien. Emerge esa responsabilidad subsidiaria del socio. La responsabilidad del socio, entonces, como es subsidiaria, genera un instituto que se llama, que ustedes lo habrán visto también en contratos, una defensa que puede oponer el socio cuando es demandado directamente, que es lo que se llama el beneficio de excusión. ¿Sí? Excusión proviene de la palabra ejecución, significa, señor juez, vayan primero a ejecutar los bienes de la sociedad, para recién después ir contra mi patrimonio, contra mis bienes. Primero ejecuten los bienes de la sociedad y después yo voy a responder. ¿Con qué va a ¿Cómo se responder? llama ese recurso? Perdón, el nombre. Excusión, EXC. Gracias. Excusión. A ver. Ahí fue por el chat. Bueno, de nada. Y bueno, está bien, yo tengo que responder porque la sociedad, los bienes de la sociedad no alcanzaron. Ahora, ¿con qué voy a responder? Y ahí aparece la responsabilidad ilimitada, con todo mi patrimonio. ¿Sí?
Entonces, fíjense, ustedes, si hoy por hoy, ya habiendo visto nada más que 2 o 3 clases de sociedades, yo le digo, che, vamos a hacer una sociedad, ¿ustedes qué me dicen? ¿Hacemos una sociedad de personas o hacemos una SRL? Y no, hermano, vamos a la SRL porque así no voy a comprometer mi responsabilidad, nada más que con aquello que aporté. Y eso explica, hoy por hoy, que hay muy pocas sociedades de personas inscriptas y son todas muy antiguas, que han quedado. Hay por otros motivos impositivos, pero ahora no viene al caso, más adelante lo vamos a ver. Entonces ahí tiene responsabilidad subsidiaria, responsabilidad limitada, pero además tiene otra particularidad, la responsabilidad de los socios en este tipo de sociedades, en la sociedad de personas, que dijimos también el otro día, que es solidaria. Solidaria. Miren, creo que se lo dije el otro día y se lo digo de nuevo. La materia más importante de la carrera no es esta, no sean alcahuetes, sino la materia obligaciones, Civil 2. Obligaciones es la base de todo el derecho, con independencia de lo que ustedes se dediquen. ¿Sí? Es la base del derecho civil, comercial, laboral, penal, contencioso, lo que ustedes quieran. Obligaciones. Y en materia de obligaciones con sujetos pasivos múltiples, miren qué técnico, qué concheto, es decir, más tranquilo, más sencillo, donde hay varias personas obligadas, ¿sí? El principio genérico es que la responsabilidad de toda esa gente obligada es simplemente mancomunada, es decir, no solidaria, sino que cada uno responde por su porción en la deuda. La solidaridad, dice la Ley de Obligaciones, el Código Civil y Comercial de la Nación, tiene que surgir de la propia ley cuando la ley dice que hay una obligación solidaria o de un contrato, ¿sí? Por ejemplo, si yo quiero construir una autopista, el Estado me va a exigir que si yo tengo, digamos, decido construirla con otra persona, nos obliguemos solidariamente frente a ellos, en un contrato. En nuestro caso, esta obligación es solidaria porque lo dice la ley. La ley dice, bueno, en una sociedad de personas, los socios responden solidariamente. ¿Y qué significa que responden solidariamente? Que yo como tercero, es una ventaja para el tercero, puedo demandar por el 100% de la deuda, por el total de la deuda, a cualquiera de los socios, con independencia de su participación en la sociedad. Es decir, yo no puedo decir que porque tengo el 10% de las acciones, solo pueden demandarme, o de la participación social, solo pueden demandarme por el 10% de la deuda, ¿sí? Sino que yo después internamente, mediante una acción de división, deberé reclamar a mis consocios cuando tuve que pagar más de lo que me correspondía. ¿Sí? Entonces, siempre tenemos que tener en cuenta esa responsabilidad en las sociedades de personas. Cuando vayamos estudiando los tipos y avanzando en los tipos societarios, vamos a ver que en la sociedad de personas, en algunas sociedades de personas puede haber distintas clases de socios. Pero este es un principio genérico. En las sociedades colectivas, por ejemplo, todos los socios responden así. En las sociedades en comanditas, que hay 2 clases de socios, una clase de los socios responde así. Vamos a ir bien. Bueno, bien. Y esto era a modo de repaso porque me quedé un poco, dije, bueno, terminamos demasiado apurado el otro día con el tema, ¿no? Entonces, mejor volver a hacer un breve repaso ya que tenemos algo de tiempo. Lo que hoy tenemos que ver es el tema de la personalidad. Si ustedes agarran libros, alguna vez agarren algún libro, si ustedes agarran libros de sociedades, van a ver que al tema de la personalidad se le dedican muchísimas páginas y muchísimas hojas. Vamos a hacerlo más sencillo. ¿Por qué la sociedad es una persona? Porque, miren, nosotros desde un aspecto positivo y no abundando en la materia filosofía de las sociedades, nos agarramos el artículo 2 y el artículo 2 de la Ley de Sociedades dice, la sociedad es un sujeto de derecho. Qué bueno, ya está solucionado para nosotros desde un punto de vista positivista lo que es la sociedad, es una persona. Y entonces sabemos que como es una persona, a ver, ¿quién ha creado esa persona? ¿Quiénes son los padres de esa persona? Los socios. Los socios son quienes han dado vida a esta sociedad. ¿Y los socios qué tienen que hacer? Tienen que sentarse, firmar un contrato y después llevarlo a un registro público
para darle vida a esta sociedad, no. También algo mencionamos el otro día. Basta que nosotros acá mismo, a través del Zoom, nos pongamos de acuerdo y yo le diga, che, ¿quién quiere hacer una sociedad? Y empiezan a levantar la mano ahí, y tenemos un acuerdo de voluntades, y ahí nació la personalidad de la sociedad. Y ya tenemos una persona separada de la personalidad de los socios. Esta separación, esta división entre personalidad societaria y personalidad de los socios va a ser más o menos tajante según el tipo societario. Y se va a diluir absolutamente cuando utilicemos la sociedad de forma ilícita, según vamos a ver ahora. Bien. Ahora, como es un sujeto de derecho, como es una persona, hay que darle eso que nosotros seguramente vimos en la primera materia de Civil 1, que se llama atributos de la personalidad. Tiene los atributos de la personalidad, como tenemos todos nosotros. Nombre, domicilio, patrimonio, nacionalidad. La nacionalidad, en nuestro caso, la vamos a dejar de lado. Ahora vamos a ver por qué, pero esos atributos, ¿de dónde surgen? ¿Quién se los da? Se los dan los socios. ¿Tiene que estar escrito en algún lado? No. Nuestra sociedad, que nos hemos puesto de acuerdo con los que levantaron la mano, se va a llamar Zoom Sociedad Anónima, porque lo hemos decidido, punto. Ya tiene nombre, y va a tener domicilio en tal lugar, y va a tener este patrimonio que vamos a aportar. Entonces les vamos dando los atributos de la personalidad. Tiene todos los atributos de la personalidad, menos la nacionalidad. No hay sociedades nacionales y sociedades extranjeras, porque el vínculo de base que se crea entre los socios no es político, sino patrimonial. Cuando nosotros hablemos de sociedades extranjeras, mal hablamos de sociedades extranjeras, se llaman, ahora vamos a las preguntas que me están haciendo en el chat, se llaman sociedades constituidas en el extranjero. Sociedades constituidas en el extranjero. Lo que me está preguntando Lucía Guadalupe es si serían atributos tácitos si no se define de modo estricto. O sea, lo que vos querés decir es si no están escritos en un papel. Bueno, no, no son tácitos, son explícitos, solo que no lo hemos formalizado. Vamos a ver cómo los formalizados los formalizamos, y los van a ver ustedes en la clase que viene con el doctor, con el profesor Jorge Estela. Y dice Lucía Maclane, me dice, digo, si no lo dijimos. Bueno, sí, si nuestra sociedad no le pusimos nombre, ponele, bueno, de alguna manera no vamos a poder desempeñarlos en el comercio sin un nombre, ¿sí? O sea que le vamos a tener que poner algún nombre. Siempre los va a tener de alguna u otra manera. Ah, bueno, me pone bueno, se escribe bueno. Qué bárbaro. Bueno, ya sé, está bien, sí, me imagino que ya sabes. Bueno. Está bien, estamos. Entonces, estos atributos que se los dan los socios, son los socios los dueños de la propia sociedad, los que le dan los atributos a la sociedad. Bueno, muy bien. Ahora, vamos de vuelta a lo que dijimos antes. ¿Para qué queremos tener una sociedad? Para limitar responsabilidad, básicamente. Entonces, por mucha personalidad que tengamos, mirá qué lindo, tenemos una personalidad societaria, no nos va a servir de nada si no la tenemos inscripta. La personalidad ya nació, pero no entendí muy bien lo de la nacionalidad, me dice Josefina, ahora lo vemos. La personalidad ya nació, pero no es oponible a terceros, y eso es lo que yo quiero, que sea oponible a terceros. ¿Y cuándo va a ser oponible a terceros mi SRL? Porque si no es oponible a terceros, ¿qué es lo que pasa? No voy a poder invocar la limitación de la responsabilidad y me van a ejecutar todos mis bienes si yo comienzo a funcionar como sociedad y sin embargo la personalidad no está inscripta, ¿sí? Entonces nace con el acuerdo de voluntades, pero es oponible una vez que está inscripta. Me dicen que no entendieron lo de la nacionalidad. Claro, entre nosotros que vamos a ser socios, existe un vínculo patrimonial, ¿sí? Donde, digamos, no interesa qué nacionalidad tienen los socios, ni tampoco interesa la nacionalidad, digamos, de los socios de aquellas sociedades que están constituidas en el extranjero. No hay un vínculo político entre los socios, que la nacionalidad en definitiva es un vínculo político, sino patrimonial. Lo que tiene la ley de sociedades, y vamos a ver en su momento,
es una regulación para sociedades que están constituidas en el extranjero y registradas en el extranjero y vienen a comerciar al país. ¿Sí? Entonces le dicen cómo tiene que adaptarse y todo eso. Si la sociedad está hecha afuera, ¿con qué ley se rige? Bueno, la ley de lo vamos a ver en su momento. La ley de constitución es la de la ley local, donde se constituyó. Pero para venir a comerciar al país tiene que cumplir con una serie de requisitos. ¿Sí? Hay una poca regulación, bastante mala, y vamos a ver cómo es a partir de los artículos 120, hay 5, 6, 7 artículos, o un poquito menos, de 117, no, bueno, me olvido, no importa qué artículo, 118, 119, el 124. Arranca en el 118, me dice Tatiana, muy bien, hasta el 124 exactamente, porque eso sí me acuerdo, el 120. Y vamos a estudiar un poquito el tema de las sociedades offshore. ¿Eh? Bueno, bien. Entonces, ahí tenemos la personalidad inscrita y estamos todos contentos porque ahora sí nuestra personalidad es oponible a terceros. Y hasta ese momento, ¿qué pasó? Es algo muy común en las sociedades, que nosotros, digamos, levantamos la mano los que quisimos hacer la sociedad. Yo les propuse poner un restaurante. Entonces les digo, bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a hacer un contrato societario de SRL para limitar la responsabilidad, pero ya vamos a empezar a juntar la guita, papá. Entonces, juntamos todos los aportes, ¿no es cierto? Uno hace la habilitación en la municipalidad, otro alquila el local, otro contrata a los empleados, inscribe impuestos y la sociedad todavía no está hecha. Entonces tenemos el restaurante que día a día, por el solo hecho de tenerlo, de haber alquilado el local, de tener empleados, nos está generando un gasto, pero no podemos comenzar a funcionar porque todavía no tenemos la registración de la sociedad. Entonces, ¿qué hacemos? Empezamos a funcionar igual, de hecho. ¿Sí? El problema es que hasta que esté inscrita la sociedad, vamos a responder todos los socios de una manera especial, que vamos a ver en la clase que viene como sociedades no constituidas regularmente o sociedades de hecho. ¿Sí? Bien. Ahora sí vamos al tema de la licitud o ilicitud. Resulta que esto de crear una persona, digamos así, es una... es un remedio, es un medio técnico jurídico, ¿sí? Que era una persona tácita, es un medio técnico jurídico que nos permite la ley para la consecución de los fines lícitos que derivan de la Constitución Nacional, trabajar, ejercer industria lícita, bla, 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 ¿sí? Ahora, en cuanto vos te desvíes de esos fines lícitos, vas a tener que soportar unas ciertas consecuencias. Fíjense que la noción del artículo 2 dice la ley, la sociedad es un sujeto de derecho, pero después dice, no termina ahí, dice con el alcance previsto en esta ley. ¿Sí? Entonces ahí tenemos que abrir un poco los ojos, porque si vos agarrás el Código Civil y Comercial de la Nación, el sujeto de derecho, digamos, la persona tiene personalidad o no tiene personalidad. No existe una personalidad restringida. Podrá haber limitaciones a la capacidad, que es otra cosa, ¿tá? Pero acá nos está diciendo, bueno, tiene una personalidad con un cierto alcance, con ciertas restricciones. ¿Y dónde están estas restricciones? Bueno, entroncamos el artículo 2 con el artículo 54, párrafo tercero. A ver, yo lo tengo por acá, vamos a compartir pantalla. Share. Fíjense, ¿no? El artículo 54, párrafo tercero, dice inoponibilidad de la personalidad jurídica. La actuación de la sociedad que encubra la consecución de fines extrasocietarios constituye un mero recurso para violar la ley, el orden público o la buena fe, o para frustrar derechos de terceros, se imputará directamente a los socios o a los controlantes que le hicieron posible, quienes responderán solidaria e ilimitadamente por los perjuicios causados. Entonces, fíjense, ¿no? Cuando nosotros este medio técnico jurídico, ¿sí?, que utilizamos como centro de imputación de normas y de derechos y obligaciones de la sociedad, lo utilizamos para la consecución de esos fines extrasocietarios, violar la ley o derechos de terceros. Entonces,
esa personalidad jurídica que tenemos inscrita y que es oponible a terceros, nos va a ser quitada. Ese beneficio de la oponibilidad a terceros nos lo va a quitar la propia ley. Esto tiene origen en el derecho anglosajón como teoría del descorrimiento del velo societario o teoría de la penetración, ¿sí?, societaria. ¿Y en qué consiste? Bueno, es sencillo. Cuando la sociedad es utilizada por sus dueños con alguna de estas finalidades, es sencillo, parece sencillo. Ahora vamos a ver qué tiene por ahí de más complejo. Entonces existe la posibilidad de que las consecuencias de esos actos, ¿sí?, llevados a cabo por los socios o por los administradores en contra de la ley, sean imputados directamente a los socios o a quienes hicieron posible estos actos, no necesariamente los socios. Los socios, los administradores o incluso terceros. Entonces fíjense cómo ahí desaparece la personalidad jurídica y desaparece esa responsabilidad que podía hacer el socio que fuera limitada o que fuera una sociedad de personas y fuera ilimitada pero subsidiaria, ¿sí? Desaparece la personalidad jurídica y se imputa directamente la consecuencia de ese accionar a aquellos que lo hicieron posible. Este párrafo, ¿cómo llega este párrafo tercero a nuestra ley? Porque no estaba en el texto originario. El artículo del que estamos hablando es 54, párrafo tercero. Inoponibilidad de la personalidad jurídica. De nada. En el año 70 y algo se reforma nuestra ley, se introduce este párrafo de inoponibilidad, una reforma muy importante, que proviene del derecho anglosajón y que se introduce en ese momento con una, digamos, ¿importa si el accionar es doloso o culposo? Claro, porque ahora vamos a ver un poquito más. Tengo la mala costumbre de leer la pregunta cuando estoy explicando, entonces no se entiende nada. Ahora vamos a ver un poquito más. Se introduce entonces, decíamos, del derecho anglosajón, con beneficios en nuestra legislación, algo que fue muy, muy elogiado, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando se aplicaba la teoría de la penetración o del descorrimiento del velo societario en el derecho anglosajón, la consecuencia era la liquidación de la sociedad, ¿sí? Y esto traía muchos problemas, porque la sociedad puede tener, digamos, una sociedad tiene un universo heterogéneo de relaciones entre las cuales hay trabajadores, ¿viste?, impuestos para el Estado, servicios a la comunidad que desaparecen. Entonces, esta teoría de la inoponibilidad, ¿cómo llega? Bueno, había un juicio de quiebra de los años 60, en donde el juicio se llamaba y se llama Swift, sobre quiebra. Era un conglomerado de empresas multinacionales de origen americano, más bien, que se presentan en el concurso en el país, y una de las empresas no tenía activo, era una pequeña sociedad que no tenía ningún activo, pero a la que se le habían imputado todos los pasivos, mediante magia contable, del Estado, sobre todo los pasivos impositivos, ¿sí? Entonces, esa sociedad la dejaron morir, porque no tenía activo para responder, ¿sí? Entonces se fue a la quiebra. Cuando el juez que llevaba el proceso concursal de todas las empresas vio la maniobra, que le imputaron los pasivos de todas las empresas, se lo imputaban a esta pequeña empresa, la mandaron a la quiebra porque total no tenía bienes para responder, utilizó esos precedentes del derecho anglosajón. Vieron que en el derecho anglosajón es un derecho de precedentes y no y más que de leyes. Nosotros no, nosotros somos de tradición codificadora. Bueno, utilizó esos precedentes del derecho anglosajón, descorrió el velo societario de todas las sociedades y decretó la quiebra de todo el grupo. A partir de ahí nace ese germen de la inoponibilidad, ¿sí?, que se plasma después en la reforma de la ley de sociedades, y dice, bueno, en todo caso, cuando se detecta alguna de estas conductas ilícitas, el juez debe indagar y descorrer el velo societario, imputándole a los tipos que llevaron a cabo estas conductas.
si los socios no tienen patrimonio en el país. Bueno, a ver. Vamos a ir de a poco con las preguntas que me están haciendo, pero primero terminemos de explicar un poquito más. Bien, ¿cuándo se aplica? Cuando se dan esas conductas previstas en la norma, ¿sí? En el artículo 54, párrafo tercero. ¿Por qué aclaro? Porque muchas veces el abogado saca una sentencia contra una sociedad que no puede cumplir, ¿sí?, con la obligación, y entonces inmediatamente pide el descorrimiento del velo societario para que los socios tengan que pagarlo. No, no es así. Tienen que darse esos supuestos previstos por la ley. Segundo, tienen que estar debidamente probados, de acuerdo a las reglas procesales de carga de la prueba, que es en general el que imputa, ¿sí?, la comisión del ilícito. Tercero, tiene que ser decidido en un proceso, por un juez, ¿sí?, en un proceso que puede ser autónomo, de descorrimiento del velo societario, o en el mismo proceso en donde ya se obtuvo una sentencia, ¿sí? Me pregunta Consuelo si el accionar es doloso o culposo para el corrimiento del velo societario. Es doloso porque son supuestos que son dolosos los que están previstos ahí en la ley, ¿sí? Bien. ¿Qué pasa si los socios no tienen patrimonio en el país? O sea, las cuentas las tienen en el exterior. Bueno, eso es una cuestión después de cómo perseguimos la indemnización. Vamos a un pequeño ejemplo. Había un empleado, había un bar, una confitería en la Plaza Flores, que se llamaba La Perla de Flores. Y un mozo trabajaba ahí, se desempeñaba ahí en el bar. Y lo echan, el tipo inicia un proceso laboral y después de años obtiene una indemnización. Entonces, cuando van a embargar los bienes de La Perla de Flores, se presenta La Perla de Flores y dice, miren, todos estos bienes no son míos, sino que pertenecen a La Perla de Flores SRL, ¿sí?, que es la que tiene la mayoría de las acciones de La Perla de Flores S.A., que era la empresa para la cual este tipo laburaba, junto con un socio que era una persona física. La Perla de Flores S.A. no tiene ningún bien para responder. Bueno, en el mismo proceso laboral, este señor pide el descorrimiento del velo societario. Le lleva unos cuantos años de prueba de que había el mismo dueño, ¿sí?, la persona física que tenía las participaciones mayoritarias en esta sociedad, tenía también La Perla de Devoto, La Perla de Barracas, en donde tenía el mismo modus operandi, ¿sí? Es decir, las sociedades últimas, de abajo de todo, no tenían bienes, sino que las dueñas de los bienes, tanto como de las sociedades, eran otra sociedad y una persona física, y esta persona física se repetía en todo este conglomerado. Entonces, el juez determinó que se daba uno de los supuestos del artículo 54, descorrió el velo societario de todas las sociedades de abajo e imputó las consecuencias por la indemnización, ¿sí?, a la sociedad dueña de la sociedad de acá abajo y a la persona física, que tuvieron que pagar la indemnización. ¿Cuál es la ventaja sobre los precedentes del derecho anglosajón? No hubo que liquidar la sociedad, que tenía otros empleados, prestaba un servicio, bla, bla. Yo que los verdaderos responsables de haber llevado a cabo esa maniobra ilícita tuvieron que soportar las consecuencias de la indemnización. ¿Cómo debe proceder el juez interpretando esta norma? Bueno, no hay un fuero que sea competente para entender. Por ejemplo, si decimos que en el mismo proceso laboral se puede disponer la inoponibilidad, quiere decir que puede entender el juez laboral, como puede entender el juez comercial, como el juez civil. Y los fueros tienen distintas interpretaciones, los jueces laborales son muy amplios, los jueces comerciales son muy restrictivos, los jueces civiles tienen una postura ahí ecléctica en el medio, y la Corte ha interpretado ya hace muchos años, que fue el último fallo de la Corte, que la interpretación debe ser restrictiva. ¿Sí? Acá me dice Carol que tiene una consulta sobre la redacción del artículo 54 y lo transcribe. ¿Cuál es concretamente? Sí.
Perdón, me desmuteo, que es más fácil. Vale. Dice, la actuación de la sociedad que encubra la consecución de fines extrasocietarios constituya. O sea, falta algo, me parece, y lo busqué en varios lugares y está así en todas las fuentes, en InfoYus, en varios. ¿Faltaría un qué, o un y, o un o? Creo que falta una coma. No, falta una coma, exactamente. Ah, una coma. O sea, serían dos supuestos diferentes. Los fines extrasocietarios por un lado, y el... Ah, está bien. Mirá, si vos agarrás el artículo 2, dice, la sociedad es un sujeto de derecho, y después ahí falta una coma. Tendría que decir, con el alcance previsto en esta ley. Fíjate que acá dice la actuación de la sociedad que encubra la consecución de fines extrasocietarios. Ahí tendría que haber una coma. Constituye un mero recurso para violar la ley, el orden público o la buena fe, o para frustrar derechos de terceros, también faltaría una coma antes de la O, se imputará, bla. Son esos tres supuestos. Y está bien, ¿por qué? Lo que ella me pregunta, porque ahora me lleva precisamente, y ya que tengo el artículo acá, fíjense, ¿no? Ustedes dirán, bueno, ¿cómo es esto de la interpretación más amplia o más cerrada? Bueno, la consecución de fines extrasocietarios puede dar lugar a interpretaciones muy amplias o a interpretaciones muy cerradas, según ustedes quieren verla. Si ustedes quieren una interpretación amplia, agarren a Nissen. Si ustedes quieren una interpretación más restrictiva, vean los otros libros en general de derecho societario como Vítolo, que van a ver las distintas interpretaciones. Pero está bien la pregunta porque exactamente sí que le falta una coma. Bien. ¿Qué más podemos agregar? Bueno, ¿sí? El fin extrasocietario es en relación al objeto, ¿no? Claro, en relación al objeto. Por eso puede haber... sociedades en sí. Sí. No, en relación al objeto, concretamente. ¿Sí? Ahí volvemos a la cuestión interpretativa, ¿viste? ¿Qué sé yo? Bueno, pero bueno, lo importante es, tienen que darse estos supuestos, tiene que ser decidido en un proceso, por un juez, con aplicación de las normas sobre prueba. Hay alguna complicación con el tema de la prueba, porque generalmente el que viene a pedir el descorrimiento del velo societario siempre está en peores condiciones para probar esto, ¿no? Es complicado, imagínense el empleado del bar, lo que le costó, ¿tá? Pero bueno, son normas de derecho procesal, al igual que la pregunta que me hacías hace un rato, Consuelo no, María Belén Gómez, acerca de las cuentas que tienen en el exterior. Bueno, una vez que sacás indemnización, sentencia contra los socios, tenés que perseguirlos patrimonialmente. Si no tienen plata en el país y tienen en el exterior, tendrás que ir a perseguirlos al exterior con todo el quilombo que es eso. ¿Viste? Pero bueno, es una cuestión más de